Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 6 minutos. Y bueno, hoy día es sábado 20 de agosto. Eh, Sábado 20 de agosto y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra. Hemos estado viendo y hoy día voy a hablar acerca de el grupo de pastores que estuvieron con Calvino, cómo él eligió su equipo de pastores, cómo él eligió su equipo de pastores. Y interesante porque mañana Día del Señor, yo no sé cuántos son o van a una iglesia reformada presbiteriana, pero ayer hablé acerca de la liturgia original reformada. Simple, muy simple. No es una liturgia evangélica de los Estados Unidos del siglo XX, con música, batería, trompeta, corneta, guitarra eléctrica y todo lo demás. Eso es evangelicalismo. No, la liturgia reformada, original, no había nada de instrumentos. ¿Ok? Estoy hablando reforma, presbiterianismo. Cantaban los salmos, ya les expliqué. Aquí tengo, esto cantamos en la iglesia presbiteriana reformada. Aquí está. Salmos. Estos son los salmos. No, no guitarra, no nada, porque es congregación, canto congregacional. Canto congregacional. Porque uno no va a ver si yo toco bien la guitarra o lo demás, no. Así como lo hizo Calvino, el originador de la reforma original. ¿Ok? Si usted es amigo evangélico porque no conoció la reforma, bueno, aquí está conociendo la reforma. ¿Ok? Así que está conociendo la reforma. Si usted es reformado presbiteriano, bueno, esto es familiar para usted. O sea, es bueno saber. Lo que voy a hablar ahora es la compañía de pastores. ¿Quiénes eran la compañía de pastores de Calvino? ¿Quiénes eran? ¿Cómo los eligió? Esto es el inicio de la reforma. Usted tiene que saber, porque si usted va con alguien a su casa para que tenga una conversación inteligente, sería muy mal. Realmente usted va a quedar mal cuando usted se queda mirando y no sabe qué contestar. Porque la gente le va a decir, a ver tú que eres presbiteriana o reformada, cuéntame, ¿cómo es eso de ustedes, de los pastores? Si usted no sabe, usted va a quedar en ridículo. Se van a burlar de usted porque usted, pues no sabe, le van a decir cómo tú entras a un lugar donde no sabes por qué entras. Usted tiene que saber. O sea, no hay excusa hablando en serio. No, 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 no hay excusa. Así que vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Y que este momento, Señor, sea para aprender. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Entonces, vamos a leer. Voy a leer otra vez del libro de aquí. La compañía de pastores de Calvino del año 1536 hasta el año 1609. ¿Ok? Este es el capítulo 2. ¿Ok? Y muy importante porque, vamos a ver, cito, sobre el curso del ministerio en Ginebra, Juan Calvino reclutó cientos de hombres para ser pastores en las congregaciones reformadas en varios lugares de Europa, ¿no? Pero ninguno de estos ministros demostraron ser de gran importancia para el protestantismo reformado. El único, Teodoro Beza, que 1519 a 1605. O sea, el resto eran, diríamos, pastores mediocres. Para Calvino no servían en ese momento, excepto Teodoro Beza, que era voy a hablar de él después, un erudito. ¿No? Calvino conoció a Beza en 1548, semanas después que eh, Beza había entrado a la fe evangélica. Recuerde que evangélica ahí está hablando protestante, reformada, ¿no? Y con su esposa, Claudine de Nosé. Así era la esposa de Beza, Claudine de Nosé, francés. Claudine de Nosé. Ellos huyeron de Francia, porque ya Francia había
alcanzado la fe católica y fueron a Ginebra, en Suiza, ¿no? Las credenciales de Beza fueron ya impresionantes. Calvino se quedó impresionante. Se impresionó con todo lo que había visto de Beza, ¿no? Y bueno, él había estudiado con los humanistas católicos en París y fue un poeta profesional, ¿no? Y conocía el griego clásico muy bien. Calvino, que poseía una gran mirada en saber quiénes son las personas con capacidad intelectual. Él no elegía a cualquier mediocre. Y esto es una de las características claves de la Reforma. Calvino, como el líder de la Reforma protestante, él no elegía a cualquier persona mediocre para ser pastor. Él tenía que estar seguro que era una persona capacitada en todas las enseñanzas. Un profesional. Oiga, no es que, mire, yo quiero predicar. No, no era que yo quiero predicar. Calvino tenía que estar seguro quién es esa persona. No podía poner a cualquiera nomás porque no tiene trabajo, no tiene nada que hacer. Bueno, pues me voy a dedicar a predicar, como eso iría. No, no es así. No es así. Estos son elementos muy importantes que usted tiene que entender. Si usted es reformada, usted tiene que saber su fe. Eso lo es elemental. ¿Qué más? Dice así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí dice que no solamente Calvino le animó a que desarrolle su intelecto y sus dones literarios para la causa protestante, pero también le ayudó a que tenga una posición de profesor enseñando griego en la Academia de Lausanne, en Suiza. ¿Se dan cuenta? O sea que Suiza realmente absorbió mucho de la reforma de Calvino en ese tiempo. Oye, era increíble. La providencia de Dios quiso que Lausana, Suiza, Bern, Lausana, ¿qué más? Ginebra, Suiza, y la mayoría de los cantones en Suiza se llene de la reforma calvinista. ¿Qué más? Dice así. Sobre los años, ya pasando los años, se formó una gran amistad entre Calvino y Beza. Y una gran confianza salió entre los dos hombres, debido en gran parte a que ellos compartían los trabajos del Evangelio, ¿no? Y ellos siempre estaban preocupados por Francia, ¿no? La lealtad inquebrantable de Beza a su mentor espiritual era reflejado cuando él decía, ¿no? Yo sería de un corazón duro si no me interesaría en cuidar profundamente por Beza. Calvino dijo eso, porque Beza era el discípulo de Calvino, amaba mucho a Calvino, así como Knox llegó a amar mucho a Calvino. O sea, le respetaban a Calvino. Y dice que él me honra más que un hermano y más que un padre. Fíjese, qué bonito cómo la relación que había entre Beza y Calvino. Calvino dijo, Beza me honra a mí más que un hermano, más que un padre. Estamos hablando de los fundadores de la Reforma. ¿Usted es reformado? ¿Usted es presbiteriano? Bueno, aquí está, aquí inicia todo. No inicia con Lutero, inicia aquí. Usted tiene que entender eso, ¿ok? Si no es usted reformado, si es evangélico y es primeramente que escucha esto, no lo escuchó antes, bueno, le pido que se quede aquí porque va a aprender mucha historia. ¿Ok? Va a aprender mucha historia. ¿Qué más dice aquí? Dice, Calvino era para Beza lo que Bucer había sido para Calvino. Recuerden que Bucer fue otro reformador muy bueno, suizo. Él fue el padre espiritual y teológico de Calvino. ¿Ok? Bucer. Y bueno, Bucer fue el padre teológico de Calvino y Calvino el padre teológico de Beza.
¿Se dan cuenta? O sea, ya conocen Bucero o Busser, Calvino o Calvin y Busser. Perdón, y Beza. Ok, ¿qué más? Entonces, cuando Calvino muere en mayo de 1564, Beza entonces se constituye en su sucesor natural para seguir la reforma como líder de la iglesia en Ginebra. Teodoro Beza entonces fue el más distinguido, ¿no?, del grupo de guerreros, digamos así, de ministros reformados, quienes trabajaron junto con Calvino en la iglesia en Ginebra durante el siglo XVI y al principio del siglo XVII. Entre 1536 y 1609, Calvino, Beza y la compañía de pastores reclutaron más de 130 hombres para que puedan predicar y proveer cuidado pastoral a la ciudad de Ginebra y a las iglesias del pueblo de alrededor. ¿Se dan cuenta? Más de 130 pastores. Este es el inicio de la reforma. A mí siempre me preguntan, una pregunta, me dicen, sí, ¿cómo inicia la reforma? Porque aquí lo que se conoce es el catolicismo. Pero es cierto, yo sé, porque yo nací en un hogar católico. Entonces, ¿cómo se inicia? Por ejemplo, los pentecostales, ¿cuándo nacen? Oh, ellos nacen en 1906 en los Estados Unidos de América, poquito más de 100 años, y se dividen en cantidad de sectas. O sea, es una religión norteamericana, estadounidense, yankee, gringo. ¿Y los evangélicos dónde nacen? También igual. Se constituyen en 1942 aquí en los Estados Unidos de América, un poquito menos de 100 años, también religión gringa. O sea, todos los que son evangélicos y pentecostales siguen una religión gringa de este siglo, el siglo XX, nada más. Pero la reforma es diferente. ¿No? Me dice, entonces, ¿cuándo nació? Esa es una buena pregunta. Para responder a esa pregunta, uno tiene que conocer quién fue Juan Calvino. No Lutero, Juan Calvino. El que no conoce a Juan Calvino y es reformado, prácticamente no sabe su de dónde viene ni a dónde va. Uno tiene que saber. Bueno, estos son los inicios. Calvino en Ginebra conoce a Beza, es su maestro, y ellos reclutan más de 130 pastores reformados. Piense bien eso. La gente no sabía, nunca hubo eso antes. Y claro, siglos de catolicismo, la gente decía, ¿y ellos quiénes son? ¿Es una religión nueva? Esa era una de las acusaciones que hacían al protestantismo, porque nunca hubo reforma. ¿Quién es Calvino? ¿Quiénes son esa gente? ¿Es algo nuevo? La mayoría preguntaba eso. ¿Y si algo nuevo, acaso no había iglesia antes? Claro que sí había iglesia antes. Siempre lo hubo. No hubo ningún momento en donde no hubo iglesia. ¿Ok? Entonces Calvino, lo que él quería era reformar la iglesia de prácticas y doctrinas que prácticamente no tenían base bíblica y que de una u otra forma habían perturbado el ambiente de la iglesia en muchas cosas. 1536. ¿Qué más sigue? Bueno, muchos de estos ministros eran bien conocidos en la iglesia y se les consideraba grandes teólogos, cuya influencia se extendía más allá de los límites de Ginebra. La mayoría de los pastores, sin embargo, eran hombres de habilidades muy modestas, esa es la mayoría, ¿okay?, quienes sirvieron en las congregaciones y murieron sin saber quiénes son, murieron en la oscuridad. Muchos de ellos nunca vamos a saber quiénes fueron. ¿Ok? Um, en este capítulo nosotros vamos a descubrir cómo reclutaban inicialmente a los pastores que eran competentes para que sean pastores y predicadores en las iglesias de Ginebra, ¿no?
Los hombres que sirvieron en la iglesia de Ginebra y los pastores durante estos años encajan en una de las categorías generales. Por ejemplo, habían ministros que eran de servicio completo. Otros eran ministros que solamente servían un cierto periodo de tiempo. Habían ministros extranjeros, de Francia la gran mayoría, y habían ministros nativos de Suiza, de Ginebra y de otros cantones. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Aquí dice, bueno, vamos a empezar con el perfil de los ministros de Ginebra, ¿no? El perfil, así como usted tiene su perfil en Facebook o en otra red social. Vamos a ver quiénes eran estos pastores. Yo quiero saber quiénes fueron, porque yo quiero saber de dónde viene mi herencia presbiteriana. Yo quiero saber, ¿no? ¿Quién inició el presbiterianismo, por ejemplo? ¿Vino del cielo? ¿Apareció ¡fup! De la nada? No, nada aparece de la nada. Hay una razón, hay una causa de dónde nace. Bueno, en este momento estamos viendo el ministerio en Ginebra, que es la cuna de la reforma. Si alguien le pregunta a usted, a ver, discúlpeme, a mí me pregunta, mira, yo no sé nada del presbiterianismo, la reforma. ¿Cómo se inician? Las tres preguntas. ¿Quién inicia? ¿Dónde se inicia? ¿Cuándo se inicia? Inmediatamente yo no los hago perder el tiempo a ellos, ni tampoco hago perder mi tiempo porque mi tiempo es muy valioso, sinceramente. Les digo, número uno empieza en Ginebra. Número dos, el que le empieza se llama Juan Calvino. Y número tres fue a partir del año 1536. Gracias a Dios me despido. Ya le contesté las preguntas. Así, así de fácil. ¿Se dan cuenta? Me llegó tal vez cuánto, tal vez 20 segundos. Ahí está. Eso es el inicio. Ahora, si me dicen, sí, pero ¿cómo nace el presbiterianismo? Bueno, presbiterianismo 1560, en Escocia, Juan Knox. Ya le contesté. Otra vez, menos de 20 segundos. Ahora, si dice, ¿me puedes explicar la historia? Bueno, entonces ahí cambia, porque para explicar la historia vamos a tener que sentarnos con un cafecito y más o menos unas 3 a 4 horas, porque es mucha historia. Porque tiene que ver con, por ejemplo, por qué se inició. Doctrina, liturgia, situaciones políticas, económicas, religiosas, sociales, relación iglesia y Estado. Estamos hablando de Europa del siglo XVI, no del siglo XXII, o XXI, perdón, ya me estoy pasando, del siglo XXI. Entonces todo eso es nuestra raíz de nosotros. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Calvino retorna a Ginebra, de estar en Estrasburgo, se acuerda que lo habían expulsado por 3 años, se fue a Estrasburgo, tuvo un gran éxito, estuvo 3 años ahí. Cuando regresa otra vez a Ginebra, ¿no? En septiembre de 1541, su tarea más urgente de Calvino era reclutar a un grupo de ministros para las iglesias de la ciudad de Ginebra y para todo el campo, para los pueblos de Ginebra. Esa era su meta principal de Calvino. Desafortunadamente Calvino no era capaz de asegurar los servicios de Lausana, que estaba también en Suiza, ¿ok? Eh, del gran predicador elocuente llamado Pierre Viret. Pierre Viret era un gran predicador, créanme. Ese tipo cuando predicaba tenía una capacidad de convencimiento y podía articular todas las doctrinas reformadas de tal forma que la gente aprendía y se quedaba realmente impresionada. Entonces no pudo traerlo a vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez, la iglesia de Ginebra fue forzada a reclutar un grupo de pastores, ¿ok? Que aunque ellos mostraban cierta promesa, ¿no es cierto? Todavía estaban muy lejos de ser los pastores ideales de Calvino. ¿Me entiendo? O sea, escúcheme esto. Calvino dice a Pierre Viret, Viret, mira, yo te necesito, amigo mío, hermano de milicia. Aquí en Ginebra hay mucha necesidad, pero no pudo ir. Entonces en esa situación Calvino dice, ¿y ahora? Suena gracioso, pero ¿y ahora quién me va a ayudar?
Entonces él dice, voy a tener que reclutar un grupo de ministros. Pero claro, grupo de ministros querían hacerlo, pero él se da cuenta, no, este grupo está lejos de ser de la altura, de la calidad de Beza o de Viret. No, ¿qué es lo que yo tengo acá? Él, y no era menospreciar, es que Calvino era una persona muy exigente en el ministerio. Él no podía poner a cualquiera. Él tenía que poner gente capacitada. Entonces, cuando reclutó, él se dio cuenta, no, esta gente no lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, Calvino escribió a su amigo Osvaldo Miconio, así su nombre, apellido Miconio, en marzo de 1542. Y Calvino, cuando escribe a su gran amigo Miconio, él en la carta describe a los pastores de Ginebra que Calvino quería reclutar. Y esta es la forma como Calvino describe a estos pastores, entre comillas. Escúchenme bien cómo Calvino describe a estos pastores. Esta gente es arrogante, esta gente es orgullosa, esta gente es engreída, así les dice. No tienen celo, no quieren aprender. Y lo que es peor de todo, yo no puedo confiar en ellos. Así decía Calvino. ¿Se dan cuenta? Y dice así, ¿no? Yo no puedo confiar en ellos. Aún que yo quisiera, no puedo confiar en ellos. Entonces, eso ya nos da la idea de que ese grupo de pastores no era el ideal, pero al mismo tiempo nos da una realidad. No había gente que le ayudara a Calvino. Oiga, no hay gente. Entonces, ¿cómo vas a poner a alguien que, número uno, son orgullosos, engreídos, ¿no? Pero Calvino era también bastante arrogante. Yo no sé de dónde sacas eso. No sé si eres reformado, pero estás saliéndote del tema. Escucha antes de dar tu opinión o te voy a tener que sacar. Y te lo digo en serio. ¿Ok? Porque estás distrayendo la lectura que estoy dando. Si para ti es arrogante, está bien, pero no estamos hablando de eso, porque me estás distrayendo justamente lo que estoy hablando. Así que, hablando civilizadamente, te voy a pedir algo. Como persona civilizada, yo no sé si tú sabes esa palabra. Si no eres civilizado, créame, te voy a sacar de ahí. Y te lo digo así delante de todos. Y no es ser malcriado, es simplemente ser civilizado. Respeto, ¿no? Así como en tu casa tu mamá te enseñó a respetar, entonces yo te pido que por favor respetes. Si no puedes respetar, no hay ningún problema. Yo te saco de aquí. Y te lo digo así delante de todos porque ah, me haces perder mi tiempo. Mira, me has hecho ahora que tengo que eh, parar y, bueno, decirte esto. Así que, bueno, ok, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Calvino tiene problemas de encontrar, ¿no? Calvino tiene problemas de encontrar pastores para que le ayuden en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sigamos. Eh, Después que le escribe eso a Farel, su gran amigo, y a Viret, el ministro de Ginebra, Filipe de Clesia, fíjense, Filipe de Clesia, fue un predicador pobre y no tan popular con la gente. El ministro Pierre Blanchet fue con, comprometido, estuvo comprometido en una pelea con su cuñado Sebastián Castello, el cual se había convertido en el hazmerreír de la ciudad. Estos son los ministros, ¿no? Estos son los ministros de Ginebra. ¿Qué más dice aquí? Los otros ministros de la ciudad estaban haciendo progreso
en sus predicaciones, aunque dos de ellos demostraron una, una actitud no muy saludable de vanagloria. Se dan cuenta que eso de vanagloria siempre existió en todas partes. La vanagloria. Estamos hablando de predicadores. O sea que esta gente que supuestamente tenía que ayudar a Calvino eran vanagloriosos como hay hoy en día. Entonces Calvino no podía confiar en ellos. ¿Me entiende? O sea, Calvino tenía una meta: reclutar a la gente más capacitada. No podía poner a vanagloriosos como esta gente de aquí. O sea, estos pastores, según, no le iban a ayudar absolutamente nada en la reforma. ¿Ok? Eso tengan que tener cuidado. Otro más. Había otro pastor. Se llamaba Luis Trepereix. Así, nombres franceses. Él no tenía control en su conversación y en su conducta, que se convertía en un ministro para que se convierta en un ministro del Evangelio. O sea que esta persona, que se llamaba, a ver, ¿cómo se llama? Luis Trepereix. O sea, Luis Trepereix era un tipo que la gente no confiaba en él. Se comportaba mal, no le quería obedecer a Calvino, quería hacer lo que le daba la reverendísima gana. En otras palabras, un indisciplinado tremendo. ¿Se dan cuenta? Yo le pregunto a usted, como persona pensante, ¿usted cree que sería una buena persona gente así para el Evangelio? Respóndase usted. Sentido común. Sentido común. Este es el inicio de la reforma. ¿Ok? Antes no había hecho esto. Esto está empezando recién. Ginebra, 1541 en adelante. Tremendo. ¿Qué más? Bien, Calvino reportó también que el pastor Jussi Nicolás van der había criticado de una manera no sabia a los magistrados de Ginebra. ¿Se dan cuenta? Otro que critica. ¿No se dan cuenta que la gente sale a criticar, a hablar tonteras? Bueno, este predicador que se llamaba Nicolás van der sale y comienza a criticar a los magistrados de Ginebra. Oiga, criticar a los magistrados de Ginebra era una mala decisión. Uno, o era ignorante de lo que estaba haciendo, o dos, realmente no le importaba. Si era ignorante, entonces no le servía eso a Calvino, porque Calvino quería gente madura. Y si no le importaba, también no le servía a Calvino, porque estaba dando a entender que no era disciplinado, una persona que no respeta. Entonces Calvino dijo: yo no te necesito a ti, porque estás hablando mal del concilio, cuando el concilio es lo que te va a pagar a ti, exactamente. El concilio de la ciudad de Ginebra pagaba a los ministros. Y tú estás criticando. Por favor, ¿dónde estamos? Eso es totalmente nada sabio. Me está siguiendo como maestro en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, y no solamente eso, sino que el magistrado lo sacó de ser pastor. Se enojó, ¿no? Los de la ciudad lo sacaron de ser pastor, ¿no? Y su reemplazante era Henry de la Maré. Henry de la Maré lo reemplazaron a este malcriado Nicolás van der. Pero Henry de la Maré, dice Calvino, era un poquito mejor. O sea, si Nicolás van der era malcriado, no respetaba, su reemplazante era un poquito mejor, o sea, así. O sea, prácticamente otro malcriado. Menos malcriado, pero de todas maneras malcriado. ¿Se dan cuenta cómo Calvino tenía problemas de reclutar a pastores? ¿Me está entendiendo usted? Porque estos son los inicios de la reforma. Cuando alguien me pregunta a mí, me dice: oiga, explíqueme cómo es eso de la reforma, porque en Facebook ponen muchos que son reformados, presbiterianos, un montón de cosas. Pero explíqueme usted, yo soy serio en la religión. Y yo le digo: yo soy serio en la religión. Yo no juego a la religión. Para mí la religión es mi vida. Yo tomo muy en serio la religión. Créame. Si usted quiere saber de dónde, cómo nace la reforma,
Bueno, usted tiene que prestar atención, porque para mí mi religión es importante, ¿me entiende? Es mi fe. Yo tengo que conocer mi fe, de dónde venimos y a dónde voy. A diferencia de la canción popular, no me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Nosotros no somos así. Nosotros somos que sí me importa saber quién soy, me importa saber de dónde vengo y a dónde voy. Totalmente lo contrario. Sí, 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 me importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eh, aquí está. Ah, dice, estos hombres, dice, o sea, todo este grupo de personas, Calvino dice, no tienen nada en comparación con el gran Viret. Por eso que Calvino quería a Pierre Viret. Pierre Viret era una persona totalmente educada, era un erudito, era una persona de letras, ¿me entiende? O sea, no era cualquier mediocre simplón, ordinario que estaba por ahí, no, 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 nada de eso. Calvino tenía una compañía, le gustaba tener gente capacitada intelectualmente en ese aspecto. ¿Me entiende lo que estoy hablando? ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? ¿Qué más? Y dice aquí, eh, en general, este primer grupo de ministros que fueron reclutados para servir a la iglesia en 1540 no resultó bien. O sea, el primer equipo que Calvino reclutó fueron buenos, muy buenos, pero para nada, ¿ok? Muy buenos para nada. Así que de nada le sirvió. Calvino entonces decidió, a partir de 1541 a 1544, eh, tener los servicios de 10 ministros de la ciudad por 3 años. De este grupo de 10 ministros, 2 hombres murieron, quedaron 8. 3 fueron expulsados, o sea, quedaron 5. Y 3 fueron transferidos a parroquias de la ciudad, o sea, se quedó con 2. ¿Se dan cuenta? 10. Ok. Y el promedio era tan inestable y problemático que realmente debilitaban la habilidad de la iglesia de proveer un cuidado pastoral competente. No era fácil, hermanos. O sea, Calvino, estamos hablando de 1540, 1544. O sea, Calvino estaba deseoso. Con 2 personas a una ciudad grande, no, no es posible. Porque no era el asunto de decir, bueno, pues que vengan todos los que quieren, si son malcriados, irrespetuosos, que no conocen nada, no importa, la cosa está en que hay que tener pastores. Eso no pensaba Calvino así. Calvino realmente estaba, diríamos, interesado, sí, en tener pastores, pero pastores capacitados. No cualquier irdonario mediocre que no sabía absolutamente nada. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él señala a un tal Nicolás Desgalar. Era de la Compañía de Pastores de Ginebra en 1544. Esto señala una nueva etapa importante en los esfuerzos de reclutamiento de Juan Calvino. Desgalar era de París, Francia, un hombre de buen nacimiento, cuna noble de nacimiento, buena familia, educado. Era un hombre que tenía una de las mejores educaciones y maneras refinadas de Francia. O sea, era un tipo de calidad. Y eso era lo que buscaba Juan Calvino. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Él, por ejemplo, poseía un entrenamiento increíble, casi inigualable en humanidades. Voy a buscar su libro de este hombre. De veras, voy a buscarlo. No sé si está en francés, bueno, aprenderé francés. Porque tipos como este
es lo que nos da a nosotros la riqueza del contexto cultural y religioso de lo que es la reforma. ¿Se dan cuenta que la reforma no es que, oh, las 5 solas, que Lutero puso las 95? No, esto es la reforma que estoy hablando. Calvino dice, bueno, voy a agarrar a Nicolás de Galar. El hombre podía hablar el latín de una forma increíble, dominaba el latín, escribía en latín, porque las mejores obras de la gente educada, erudita, eran en latín. El pueblo, el vulgo, no sabía latín, solamente las personas que estudiaban. Calvino la agarra a él y le dice, yo quiero que tú vengas conmigo. Desgalarse entonces sirvió a la iglesia de Ginebra por más o menos 15 años como pastor y como traductor y editor de los escritos de Calvino. Entonces, si alguien le dice, oye, Calvino era francés, sí, claro, francés. ¿Y cómo lo traducía al idioma suizo? Bueno, no había problema. O al latín, o de latín al francés. Bueno, aquí estaba su editor, su traductor, Nicolás Desgalars. Nicolás Desgalars era un tipo, como se dice, buenísimo, buen tipo. Entonces, de ahí en adelante la carrera le llevó a lugares como pastor en Londres, Inglaterra, y también en Orleans, en Francia, ¿no? Al mismo tiempo fue diputado en el coloquio de Poissy en 1561 y también fue capellán de una forma corta en la corte de la reina de Navarro, Jenny de Albret. ¿Se das cuenta? Otros hombres de la estatura de Desgalars y de la calidad comenzaron a venir a Ginebra. Entre 1545 y 1559, Calvino trajo al grupo pastoral de Ginebra una compañía impresionante de la mejor categoría intelectual y de educación para que sean ministros en Ginebra. ¡Wow! Esto sí se está poniendo buenísimo. ¿Se imaginan? Primero, los primeros eran buenos, pero muy buenos para nada. Pero la segunda ola de ministros no solamente eran buenos para algo, eran excelentes personas y ministros reformados. O sea, para que se den cuenta cómo el inicio de la reforma no fue hecho por ignorantes que no sabían ni leer, tipos que no sabían, no tenían ni la educación básica o elemental. No, 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 absolutamente no. Estamos hablando de la misma, diríamos, esencia cultural alta de Europa, especialmente Francia. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Calvino se codió con el mejor intelecto francés para que sean ministros. O sea, nadie puede decir eran ignorantes, porque eso es falso. ¿Ok? Eso que se quiere bien en claro. Claro, esto no se enseña, muchos no saben. Bueno, pero usted ya sabe. ¿Ok? ¿Qué más? Escuchen bien. Entre ellos estaba Michel Copp. ¿Quién era él? Bueno, vamos a ver, también estaba François Bourgonin y François Morel. Habían sido monjes franciscanos, ¿no? Y también Raymond Chavut y el futuro teólogo Nicolás Coladón y Teodoro Beza. No, Teodoro Beza de por sí era un genio. Teodoro Beza, escúcheme bien, Teodoro Beza de por sí, sin tomar en cuenta a los otros, era un genio el tipo. Yo tengo los escritos de Teodoro Beza. El tipo, increíble su capacidad de análisis y su profundidad teológica. ¿Me entiende? Leer los libros de él, bueno, le va a llevar tiempo, pero va a aprender mucho de la teología reformada. Por eso
No se trata de decir como alguien, por ejemplo, ahorita acaba de escribir tonteras. No, uno tiene que tener la educación para poder hacer un análisis. Por eso que Latinoamérica carece de ese calibre intelectual y elige a personas como presidentes que son muy buenos para nada. Así, son muy buenos para nada. Y voy a hacer mi predicción. En los próximos 100 años, ya yo no voy a estar aquí, ni usted, pero créame, este video va a estar grabado. Pero en los próximos 100 años, sí, América Latina va a estar igual. Porque la cultura, la psique, la cultura de los latinoamericanos está tan hundida en la mediocridad que no tienen, sinceramente, ese deseo de progresar. Si en política no hacen eso, menos en religión. Es una tristeza, o sea, y es más, es autosuicidio. Porque nadie los obliga a hacer eso, ellos mismos eligen. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Pero ese es el destino latinoamericano, la mediocridad. ¿Y qué más? Para 1546, la compañía de pastores se reunía muchas horas cada viernes en la mañana. Mira, cada viernes se reunían por muchas horas. ¿No? ¿Para qué? Para hablar de negocios, de las iglesias locales, ¿no? De los problemas que están haciendo, de las congregaciones reformadas que estaban en Europa también. Al correr el tiempo, la membresía de la compañía de pastores comenzó a crecer. Ya había 20 hombres. Oiga, 20 hombres, está bien. Incluyendo aquellos 7 y 10 ministros de la ciudad. 9 a 11 eran pastores rurales y habían muchos profesores en la Academia de Ginebra. Eran profesores de teología, eran profesores de griego, increíble, eran profesores de hebreo y eran profesores de arte. Qué tremendo. Honestamente me hubiera gustado estar ahí con ellos, sentarme ahí, silencio, aprender, absorber de la misma fuente original de la Reforma, sin adiciones, sin contaminaciones. De ahí mismo, del agua misma, de la fuente misma cristalina, de la pura teología reformada. ¿Qué más? Pero gracias a Dios que tenemos sus escritos aquí. Gracias a Dios que tenemos sus escritos para conocer la profundidad, la elegancia, la exactitud y precisión de la teología reformada. Esto es muy importante que usted sepa. Porque el desconocer esto le va a llevar a usted a la mediocridad. Y yo no quiero y tampoco creo que usted quiera ser mediocre, especialmente en religión. No, no puede hacer eso. Oiga, si la vida es tan corta, bueno, hay que vivirla bien. ¿O no? ¿Qué piensa usted? Claro, yo sé que usted está de acuerdo conmigo. Durante el siglo XVI, después de la Revolución de 1536, 135 hombres ya estaban dentro del equipo pastoral de Calvino. Oiga, 135 hombres. Y aquí dice, me manda aquí a la parte 9. Vamos a ver aquí. Interesante, quiero ver aquí algo. A ver. ¿Dónde está? Hay un apéndice. Ok, bibliografía. Aquí está la Biblia. Me manda aquí a la Bueno, aquí hay una lista de pastores de los nombres, no lo puedo encontrar. Déjeme ver si lo encuentro por aquí, aquí está.
aquí está, ¿o dónde está? Ah, ok, aquí está. A ver. Aquí está, apéndice. Aquí tengo, lo voy a poner aquí, todos los nombres de los pastores de Ginebra. Mire, ese es uno. Aquí tengo los nombres de los pastores del equipo pastoral de Calvino. Aquí también está, ¿no? Personajes como, por ejemplo, Pierre Airebaudacé, pastor en Jussy, Ginebra. José André, de Ginebra, estudió en la Academia de Ginebra. Jean Arnaud, Claude Baduel, Paul Baduel, Jean Baldin, Jacob Baud, Jacques Bernard, Bonaventure Bertrand, Teodoro Beza, Pierre Violet, Honoré Blanchard, Pierre Blanchet, François Bourgonin, Jean de Brunet, Annette Brousset, Juan Calvino también está aquí, claro, porque es el pastor general. Jean Chabry, y sigue y sigue, es una lista de 135. Oh, y aquí también está Pierre Viret. Ok, aquí hay una nota, pero después lo voy a hablar. Entonces, tengo aquí toda la lista de los pastores de Ginebra, la primera generación de los hombres que le ayudaron a Calvino. ¿No se siente usted entusiasmada? Si usted es reformada y no le importa, yo no sé por qué reformada entonces. Porque esta es nuestra historia. Esto es mi biografía, mi genealogía de mi fe reformada presbiteriana. Aquí lo tengo. O sea, si alguien viene y me dice, disculpe, una pregunta, sí, sí, pregúnteme. ¿Usted es presbiteriano? Sí. Oiga, a ver, dígame, ¿quiénes son sus papás? Oh, no hay problema. Se los voy a decir. Quédese ahí. Son 135, por si acaso le advierto. 135, sí. Empecemos primeramente por Juan Calvino. Ese es el primero. Luego viene Pierre Auradancé. Luego viene José André, número 3. Número 4. Y le voy dando toda la lista de los 135 pastores. Porque eso es mi genealogía teológica. Y ahí no termina eso. Porque en 1560 vamos a irnos a Escocia. Y el que sigue ahí es John Knox. Y de John Knox siguen también los otros 6 Johns. Y de ahí luego sigue, ¿quién más? Sigue Rutherford y también sigue Gillespie. Y luego vienen los puritanos. O sea, mis padres son una larga lista de teólogos ginebrinos, franceses, escoceses y puritanos. Ahí está. ¿Me entiende? Entonces, no es que uno sale de la nada. Y no solamente es eso, sino son personas teólogos que han escrito cantidad de obras teológicas que vienen a ser la base, ¿no? La base de la fe reformada. Y les voy a decir algo. ¿Dónde está? Tengo aquí. Mire, aquí tengo, se llama Teología del Pacto. Mira este libro. Teología del Pacto es un libro que tiene unas 640 páginas y habla acerca de el desarrollo de la teología pactual reformada. Fíjese. O sea, si alguien me pregunta a mí, oiga, ¿me puede explicar de la teología pactual, cómo se inicia, cómo es la base de la fe reformada? Yo digo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero tiene que dedicarme al menos una hora, porque eso es mucho. ¿Ok? Sin distracción. Enfocado. Simplemente en aprender. Porque esa es la fe reformada. La fe reformada no nació de aquí en 24 horas. Fue un desarrollo, empezando con Calvino y luego toda su compañía de pastores, de los cuales tengo aquí la lista. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Bueno,
ahí lo vamos a quedar por ahora, porque lo que sigue esto va a seguir todavía en cuanto a al desarrollo del equipo pastoral del capítulo 2. Hay mucho que hablar, mucho que aprender cómo se inicia la reforma. Oiga, esto es increíble, ¿eh? ¿Cómo se inicia? O sea, si alguien le dice a usted, vuelvo a repetir, y a mí me lo han preguntado cantidad de veces. Tengo una pregunta, sí, no hay problema. ¿Cuándo inició la reforma? ¿Dónde inició la reforma? ¿Quién inició la reforma? Ok. Estoy contando el tiempo que le voy a responder a las 3 preguntas. Me preguntó cuándo inició, quién lo inició, dónde lo inició. Aquí está, contando. 1536, Ginebra, Suiza, Juan Calvino. Pasaron 3 segundos. Ya le respondí. Ya le respondí. En 3 segundos leí la respuesta. Porque de ahí parte todo esto. Cuando Juan Calvino entra a Ginebra, y cuando después de ahí ya vino todo un desarrollo grande que nos da lo que nosotros somos como presbiterianos, como reformados. Porque de ahí se expande a Europa, Holanda, Francia, Irlanda, Escocia, Inglaterra. Fíjese, increíble, pero así fue. Bueno, entonces vamos a terminar aquí, dando gracias a Dios, mañana es día del Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a comprender y entender cómo tú has desarrollado toda tu iglesia dentro de estos años de mucho conflicto. Y que la gracia y la honra, Señor, sea para ti siempre. Protégenos del mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.